Bienvenidos, estudiantes de la asignatura Costos y Presupuestos de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En la sesión del día de hoy estaremos desarrollando la unidad didáctica número 2, estimar costos de productos y o servicios con sistemas de costos en empresas manufactureras, comerciales o de servicios. Estaremos desarrollando la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 3, identificando los tipos de costeo. Aprenderemos a construir el costeo por procesos con elementos del costo, a usar los costos ABC para determinar los costos de los productos y a construir sistemas de costeo absorbentes para toma de decisiones empresariales. Iniciemos entonces con el primer tema, el del costeo basado en actividades o como también lo podemos encontrar en la literatura, costeo ABC. Iniciemos entonces con algo que ya conocíamos. Supongamos que tenemos un lote de 1000 unidades vendidas de camas tamaño king y tenemos la siguiente información. El costo de la materia prima directa fue de 32 millones de pesos, la mano de obra directa tuvo un costo de 23 millones de pesos y los costos indirectos tuvieron un costo de 12 millones de pesos. Es decir, que el costo de manufactura total fue de 67 millones de pesos. ¿Cuál sería entonces el costo de manufactura unitario? Como lo hemos visto en otros ejemplos, el costo de manufactura unitario es la división entre el costo de manufactura total dividido el número de unidades del lote, que en este caso son 1000 unidades. Eso nos daría entonces un valor unitario de 67.000 pesos. Sigamos suponiendo este mismo lote de 1000 unidades. Ya conocíamos ese costo de manufactura unitario de 67.000. Cuando nosotros dividimos el costo de manufactura total por el número de unidades producidas o por el número de unidades que tiene ese lote, decimos que realizamos un costeo simple. Es decir, lo que veníamos trabajando hasta el momento es costeo simple. El costeo basado por actividades es un sistema de costeo que nos va a permitir a nosotros identificar las actividades individuales como objetos fundamentales del costo. Y es importante que nosotros sepamos que cuando hablamos de actividad es un evento, tarea o unidad de trabajo que tiene un propósito especificado. Identificamos las actividades porque son verbos, es decir, aquello que hace una empresa. Los costeos ABC nos permiten a nosotros como empresarios identificar esas actividades que están inmersas en la cadena de valor, es decir, desde que entra la materia prima a la empresa hasta que termina el producto terminado. Nos permite calcular los costos de las actividades individuales y asignar costos a los objetos de costo, con base en la mezcla de actividades que son necesarias para producir cada producto o para ofrecer cada servicio. Vamos a ver entonces que a diferencia de los otros tipos de costeo que hemos visto hasta la fecha, en los ABC es muy importante que nosotros conozcamos detalladamente todas las actividades o todos los pasos del proceso productivo. Para realizar entonces el costeo ABC, sigamos con el siguiente procedimiento. Lo primero que hacemos es identificar. ¿Y qué vamos a identificar? Los costos directos. Por definición, los costos directos son aquellos que nosotros podemos identificar en el producto, es decir, aquellos que conocemos con plena certeza. Generalmente son la materia prima directa y la mano de obra directa. Pero recordemos que también tenemos otro tipo de costos y son los costos indirectos, que son aquellos que no son tan claros y que nosotros vamos a agrupar en algo que llamaremos grupos comunes. Es decir, son aquellos costos que están inmersos en el proceso productivo que no es tan fácil identificar o cuantificar. Generalmente encontraremos materia prima indirecta, mano de obra indirecta, mantenimiento de los equipos, diseño de los productos, empaque y embalaje y administración y ventas.
Recordemos entonces que por definición los indirectos son aquellos que yo no puedo identificar fácilmente. Sin embargo, esa clasificación que vimos ahorita en el organigrama no es estática. Si yo tengo certeza de cuánto me cuesta por unidad un rubro, por ejemplo, si yo conozco que el diseño de cada lapicero me vale 10 pesos, entonces ese diseño deja de ser un costo indirecto y pasa a ser un costo directo, porque yo tengo certeza de cuánto me vale esa actividad. En el costeo basado en actividades, yo debo conocer cuáles son los costos directos y cuáles son los costos indirectos, pero no por definición, sino por la claridad y certeza que yo tenga de la asignación de cada actividad en el producto terminado. Recordemos entonces que tenemos estos dentro del grupo común: materia prima indirecta, mano de obra indirecta, mantenimiento de los equipos, diseño de los productos, empaque y embalaje, y administración y ventas. Y vamos a conocer la siguiente fórmula: la tasa presupuestada de los costos indirectos. En el numerador nos encontramos con los costos totales presupuestados del grupo común y en el denominador la cantidad total presupuestada de la base de aplicación de los costos. Se parece bastante a una fórmula que ya hemos visto con anterioridad, ¿cierto? Realicemos el siguiente ejemplo. Usted es el gerente de costos de la organización Pascua Max y ha identificado los siguientes costos del grupo común. Mano de obra indirecta, 13 millones de pesos. La base de aplicación de los costos serán las horas de mano de obra directa y las horas de mano de obra directa utilizadas en el proceso serán 3.459. Tenemos toda la información necesaria, así que reemplacemos en la fórmula. Recordemos que en el numerador nos piden los costos totales presupuestados del grupo común y en el ejemplo nos decían que se ha identificado únicamente este costo, 13 millones de pesos correspondientes a la mano de obra indirecta. Por eso acá en el numerador tenemos 13 millones de pesos. Y en el denominador la cantidad total presupuestada de la base de aplicación de los costos, que en este caso son 3.459 horas. Al hacer esta división nos da una tasa presupuestada de los costos indirectos de 3.758. Pero entonces nos surge una duda: ¿para qué nos sirve esta tasa? Para conocer la utilización de esa fórmula que acabamos de ver, vamos a conocer el siguiente ejemplo. Supongamos que la empresa PM produce una línea de proyectores de imagen para oficinas y residencias. Mensualmente, PM produce y vende 29.000 proyectores. El 80% corresponden a proyectores de oficina, que denominaremos PO, y el 20% corresponden a proyectores de residencia, que denominaremos PR. Dentro de las proyecciones de la empresa se espera usar en total 19.000 horas de mano de obra directa para la elaboración de los PO y 15.700 para los PR. Los costos y gastos incurridos en el proceso de producción de estas referencias son las siguientes. De materiales directos tenemos para la referencia PO 32 millones de pesos. Mientras que para la referencia PR, 26 millones de pesos. La mano de obra directa para la referencia PO es de 25 millones de pesos, mientras que para la referencia PR es de 26.430.000 pesos. Los costos indirectos para los dos proyectores son 72 millones de pesos. Adicionalmente, se conoce que el precio de venta de la referencia PO es de 190.000 y de PR es de 150.000. Usted hace parte de la junta directiva de la compañía y le piden que utilice el costeo basado en actividades para realizar el estudio de cada referencia. Como usted es un egresado del Pascual Bravo, es brillante, por lo tanto, identifica la siguiente información. Se identificaron como costos directos los siguientes: materia prima directa,
mano de obra directa. Adicionalmente, gracias a su excelente gestión, se conoce que los costos de diseño también es posible identificarlos como costos directos en la siguiente proporción: 1.500.000 para PO y 900.000 para PR, teniendo como base de aplicación las unidades producidas y vendidas. En el proceso también se han identificado costos indirectos en el grupo común, los cuales son: pruebas de imagen por valor de 10.500.000, tomando como base el tiempo que se requiere para el diseño de la prueba. PO necesita 1.300 horas y PR necesita 790 horas. La estandarización del proceso tiene un costo de 10.900.000, la referencia PR necesita 1.200 horas y la referencia PO requiere 580 horas. Costos de mano de obra indirecta, 30 millones de pesos. La base de aplicación de estos costos son las horas de mano de obra directa. Costos de mantenimiento, energía y limpieza de los equipos por 9.200.000. Estos costos se aplican tomando como base las horas de mano de obra directa. Costos de los materiales indirectos, 5 millones de pesos para PR y 4 millones de pesos para PO. La base de aplicación son las unidades producidas y vendidas. Con esta información, usted debe calcular los siguientes ítems para el próximo comité. Primero, PM calcula los costos indirectos aplicados con base en las horas de mano de obra directa. ¿Cuál es la tasa presupuestada de los costos indirectos para las dos referencias? Segundo, calcule el costo unitario de cada proyector utilizando el sistema de costeo simple. Tercero, calcule para cada referencia la utilidad operativa total y unitaria. Asimismo, calcule el porcentaje del margen de utilidad unitario. Cuarto, calcule la tasa de costos de las actividades para los grupos comunes de los costos indirectos. Y quinto, calcule los costos de los productos utilizando el sistema ABC. Iniciemos entonces con el primer punto. Nos dice que PM calcula los costos indirectos aplicados con base en las horas de mano de obra directa. ¿Cuál es la tasa presupuestada de los costos indirectos para las dos referencias? Primero, nosotros ya conocemos la fórmula que debemos utilizar en este punto. Es la de tasa presupuestada de los costos indirectos. En el numerador vamos a poner los costos totales presupuestados del grupo común, es decir, los costos indirectos, y en el denominador la cantidad total presupuestada con base en la aplicación de los costos. Pero entonces, ¿qué datos debemos poner? ¿Cómo reemplazar esta fórmula? Recordemos que en el principio del ejercicio nos dan esta tabla, donde nos cuentan los costos indirectos de 72 millones de pesos. Adicionalmente nos dice que dentro de las proyecciones de la empresa se espera usar en total 19.000 horas de mano de obra directa para la elaboración de los PO y 15.700 para los PR. Y que tenemos la información necesaria para reemplazar en nuestra fórmula. En el numerador vamos a poner los costos indirectos, que son 72 millones de pesos. Y en el denominador, la base de aplicación, que recordemos que son las horas de mano de obra directa, es decir, 19.000 para PO más 15.700 para PR. Al hacer esta división, tenemos entonces que la tasa presupuestada de los costos indirectos es de 2.075. Pasemos entonces al segundo punto. Nos pide calcular el costo unitario de cada proyector utilizando el sistema de costeo simple. Como nosotros tenemos dos referencias, vamos a tener que utilizar la tasa presupuestada de los costos indirectos que hallamos en el punto anterior. En este punto, nosotros tenemos los costos indirectos aplicados en conjunto para las dos referencias. Sin embargo, el enunciado nos pide que digamos el costo unitario de cada proyector. Lo primero que vamos a hacer
es calcular lo siguiente. Para la referencia PO, tenemos entonces la tasa presupuestada de los costos indirectos 2.075 que multiplica el generador de información, en este caso 19.000 horas de mano de obra directa. Al hacer esta multiplicación tenemos que los costos indirectos de la referencia PO son 39.423.631. Repetimos el proceso para la referencia PR. Nuevamente multiplicamos la tasa presupuestada de los costos indirectos por el generador de información, es decir, 15.700, que son las horas de mano de obra directa. En total tenemos entonces 32.576.369. Con esta información podemos calcular lo que nos pide el enunciado, es decir, el costo unitario de cada proyector. Continuamos analizando la información que tenemos de las ventas. Nos dicen que mensualmente produce y vende 29.000 proyectores, que el 80% corresponden a proyectores de oficina, es decir, PO, y 20% corresponden a proyectores de residencia, es decir, PR. ¿Cuántas unidades produce y vende de cada referencia? Para eso tendríamos que hacer entonces la siguiente operación. PO será igual a las 29.000 unidades por el 80%, es decir, 23.200 unidades son proyectores de oficina. Y para PR tenemos nuevamente las 29.000 unidades, pero esta vez por el 20%, es decir, que se producen y venden 5.800 unidades del proyector de residencia. Ya tenemos entonces la información necesaria para poder continuar con el ejercicio. Iniciemos con los proyectores de oficina. Sabemos que se producen y venden 23.200 unidades y nos están pidiendo que encontremos el costo unitario utilizando el sistema de costeo simple. El primer dato entonces que tenemos son los materiales directos. Recordemos que el enunciado al principio nos hablaba de 32 millones de pesos para un total, y para encontrar el unitario es simplemente dividir 32 millones de pesos por las 23.200 unidades. Mano de obra directa, el enunciado también nos decía que son 25 millones de pesos. Hacemos el mismo proceso para encontrar la mano de obra directa unitaria y con esto tenemos el total de nuestros costos directos. 32 millones de materiales directos más 25 millones de mano de obra directa. O lo que es lo mismo, 2.456 por cada unidad de proyector. Los costos indirectos aplicados, recordemos que ya no serán los 72 millones de pesos que nos dicen en la tabla, sino los 39.423.631 que encontramos con la tasa presupuestada, porque este valor de 72 millones corresponde a la producción de las dos referencias. Así entonces, el total de costos para producir 23.200 unidades de proyectores de oficina será de 96.425.000 o, lo que es lo mismo, 4.155 pesos por cada unidad. Continuando el ejemplo con los proyectores de residencia, sabemos que se producen y venden 5.800 unidades. Los materiales directos entonces tienen un valor de 26 millones de pesos que nos lo daban al principio del enunciado. La mano de obra directa, 26.430.000 que también lo teníamos al principio del enunciado, para un total de costos directos de 52.430.000 para producir 5.800 unidades o, lo que es lo mismo, 9.039 por cada proyector. Pasamos nuevamente a los costos indirectos aplicados y recordemos que el valor lo encontramos anteriormente con la tasa presupuestada de los costos indirectos y es 32.576.369.
Así entonces, el total de costos para producir 5.800 unidades de proyectores es de 85 millones, o lo que es lo mismo, 14.656 por cada proyector vendido. En el tercer punto nos piden calcular para cada referencia la utilidad operativa total y unitaria. Asimismo, calcule el porcentaje del margen de utilidad unitaria. Vamos entonces, lo primero es a dividir entre proyector de oficina y proyector residencial. Pongamos las unidades que vendimos de cada una junto al precio de venta, es decir, 23.200 unidades del proyector de oficina con un precio de venta de 190.000 y 5.800 unidades del proyector de residencia con un precio de venta de 150.000. Lo primero que tenemos que calcular para poder tener utilidades operativas son los ingresos. Para el proyector de oficina entonces serán las 23.200 unidades producidas y vendidas por el precio de venta, para un valor de 4.408 millones de pesos. Luego tenemos el total de los costos, que recordemos que lo encontramos en el punto anterior, 96.423.631, o lo que es lo mismo, un valor unitario de 4.155. En esto podemos encontrar entonces la utilidad operativa, que es la resta entre los ingresos y los costos, es decir, una utilidad operativa total de 4.311 millones de pesos 575.000, o lo que es lo mismo, una utilidad operativa unitaria de 185.844. Hasta ahora hemos resuelto la incógnita para los proyectores de oficina, pero entonces, ¿cómo lo haríamos para los proyectores de residencia? Realizamos entonces el ejercicio de manera similar para los proyectores de residencia. Para encontrar los ingresos, multiplicamos el número de unidades producidas y vendidas por el precio de venta. Los costos los encontramos en el punto anterior y la utilidad operativa será entonces la resta entre los ingresos y los costos. Sin embargo, este punto también nos pide calcular el porcentaje del margen de utilidad unitario. Recordemos la fórmula que hemos visto antes. El porcentaje de contribución marginal unitario es igual a la utilidad operativa unitaria sobre el precio de venta. Es decir, que tendríamos un porcentaje de contribución marginal del 97,81% para los proyectores de oficina y del 90,22% para los proyectores de residencia. Es decir, que de cada 100 pesos que se venden de los proyectores de oficina, 97,81 pesos quedan disponibles para poder continuar pagando los costos, gastos, intereses, impuestos de la organización. Lo mismo pasa con los proyectores de residencia, donde de cada 100 pesos vendidos, 90,22 quedan disponibles para el pago de las demás obligaciones. El punto 4 nos pide calcular la tasa de costos de las actividades para los grupos comunes de costos indirectos. Para esto vamos a realizar una tabla como la siguiente. En la primera columna vamos a describir todas las actividades. En la segunda, los costos indirectos o el valor de esas actividades. En la tercera, vamos a conocer la cantidad presupuestada de la base de aplicación de esos costos indirectos. Y por último, vamos a calcular esa tasa presupuestada. Recordemos la información que tenemos en el enunciado. Nos dice que en el proceso también se han identificado costos indirectos en el grupo común, los cuales son pruebas de imagen, estandarización del proceso, costos de mano de obra indirecta, costos de mantenimiento, energía y limpieza de equipo,
y costos de los materiales indirectos. Lo primero que hacemos entonces para construir nuestra tabla es completar la columna 1 y la columna 2. En la columna 1 vamos a poner simplemente el nombre de las actividades. Tenemos entonces prueba de imagen, que corresponde a la primera actividad, estandarización, que corresponde a la segunda actividad, costos de mano de obra indirecta, que es la tercera actividad, costos de mantenimiento, energía y limpieza, que corresponde a la tercera actividad, y finalmente la cuarta actividad la separamos de acuerdo al tipo de proyector. Esto ocurre porque en el enunciado podemos ver que tiene valores diferentes, 5 millones para PR y 4 millones para PO, es decir, que debemos tenerlos discriminados. Posteriormente completamos la columna número 2 anotando los valores que nos dan de esas actividades. Iniciamos entonces a completar la columna 3 y la columna 4, donde nos dicen cantidad presupuestada de la base de aplicación del costo. Para la prueba de imagen, recordemos que en el enunciado nos dice que son el tiempo que se requiere para el diseño de la prueba, es decir, que el criterio va a ser horas prueba. ¿Y cuántas horas son? 1300 para PO y 790 para PR. Ese valor que tenemos acá, 1300 más 790, 2090. Para estandarización nos dice que tiene un proceso de estandarización que vale 10.900.000, que la referencia PR necesita 1200 horas y la referencia PO 580 horas. Entonces, el criterio son horas de estandarización y los valores son 1200 más 580, es decir, 1780 horas de estandarización. La tercera actividad es la mano de obra indirecta. La base de aplicación de estos costos son las horas de mano de obra directa. Recordemos que al principio del enunciado nos hablaban de las horas de mano de obra directas que necesitábamos, 19.000 para el proyector de residencia y 15.700 para el proyector de oficina, es decir, 34.700 horas de mano de obra directa. En el mantenimiento nos dice que se toman aplicando como base las horas de mano de obra directa, es decir, el mismo análisis que hicimos para la mano de obra indirecta. Y finalmente, con respecto a los costos de los materiales indirectos, tenemos que la base de aplicación son las unidades producidas y vendidas. Y sabemos que de PR tenemos 5.800 unidades producidas y vendidas y de PO tenemos 23.200 unidades producidas y vendidas. Continuamos diligenciando la última columna que tenemos entonces, que es la tasa presupuestada de los costos indirectos, y recordemos la fórmula que vimos al principio de la sesión. Para encontrarla entonces dividimos los costos indirectos por la base de aplicación. Es decir, en el ejemplo de la prueba de imagen, 10.500.000 dividido 2.090. Repetimos este ejercicio con cada una de las actividades de los costos indirectos y encontramos sus respectivas tasas presupuestadas de los costos indirectos. En el punto número 5 nos piden calcular los costos de los productos utilizando el sistema ABC. Nuevamente, por facilidad, lo vamos a dividir. Primero los proyectores de oficina y luego los proyectores de residencia. En primer lugar, necesitamos tener las unidades 23.200 para poder hallar los criterios unitarios. Vamos también a discriminar los costos entre costos directos y costos indirectos. Recordemos entonces que de costos directos tenemos los materiales directos por 32 millones de pesos y la mano de obra directa por 25 millones de pesos. Adicionalmente, recordemos
que la clasificación de los costos no es solamente por su naturaleza, sino también por la capacidad para discriminar o distinguir ese costo. Por eso, recuerden que en el enunciado nos dicen que gracias a la excelente gestión es posible conocer que los costos de diseño son costos directos, con la siguiente proporción: 1.500.000 para PO y 900.000 para PR. Por eso, aquí, en costos directos, hacemos el registro de los costos de diseño, 1.500.000. Tenemos entonces un total de costos directos de 58.500.000 pesos. Iniciemos con los costos indirectos. El primer costo indirecto que tenemos es la prueba de imagen para los proyectores de oficina. Y los datos para completar este campo los teníamos en el punto 4. Recordemos entonces qué datos son. El primero son el número de horas prueba, que es el criterio o la tasa de la aplicación del costo, son 1.300 horas, miren el valor, 1.300, y lo multiplicamos por esa tasa presupuestada de los costos indirectos que encontramos, es decir, 5.023. Al hacer esta multiplicación nos dice que la prueba de imagen tiene un valor de 6.531.096. El segundo costo indirecto que tenemos es la estandarización de los proyectores de oficina. Nuevamente el criterio son horas de estandarización, que recuerden que según el enunciado 1.200 horas son las que requerimos para este tipo de proyectores y lo multiplicamos por la tasa presupuestada de los costos indirectos, 6.123. Al hacer la multiplicación tenemos entonces un costo de estandarización para proyectores de oficina de 7.348.320 pesos. Continuemos entonces con el proceso de registrar los costos indirectos. Tenemos un costo de mano de obra indirecta para los proyectores de oficina que es 19.000, que recordemos que son las horas de mano de obra directa, 19.000 multiplicado por la tasa presupuestada de los costos indirectos, 864,55, para un valor total de 16.426.450 pesos. La siguiente actividad es el mantenimiento de los proyectores de oficina, que recordemos que el criterio también son las horas de mano de obra directa, 19.000, multiplicado por la tasa presupuestada de los costos indirectos, 265,13, para un valor total de 5.037.470 pesos. Finalmente, tenemos el costo de los materiales indirectos, que recordemos que el criterio son las unidades producidas y vendidas, en este caso 23.200, que lo multiplicamos por la tasa presupuestada de los costos indirectos, 172,41, para un valor total de 3.999.912 pesos. Con esto podemos encontrar entonces el total de los costos indirectos, 39.343.248 pesos. Y al sumar los costos directos con los costos indirectos, tenemos un total de 97.843.248 pesos para el total del lote, o 4.217 pesos por cada unidad. Continuemos entonces el proceso con los proyectores de residencia. Inicialmente tenemos los costos directos. Materiales directos, 26 millones de pesos, mano de obra directa, 26.430.000 y costos de diseño, 900.000, para un total en los costos directos de 53.330.000 pesos, o lo que es lo mismo, un costo unitario de 9.194 pesos. Con los costos indirectos realizamos el mismo proceso que anteriormente. La prueba de imagen tendría un valor de 3.968.896 pesos. La estandarización, un valor de 3.551.688 pesos.
La mano de obra indirecta, 13.573.435 pesos. Mantenimiento, 4.162.541 pesos. Y materiales indirectos, 5 millones de pesos. Para un total en los costos indirectos de 30.256.567 pesos. Y un total de los costos, es decir, la suma entre costos directos y costos indirectos, de 83.586.567 pesos, o lo que es lo mismo, un valor unitario de 14.411 pesos. De esta forma se vería la tabla juntando los dos tipos de proyectores. Algo interesante para analizar es que vamos a empezar a tener la sumatoria de los costos de cada proyector, es decir, los costos directos totales van a ser 58.500.000 más 53.330.000, es decir, 111.830.000 pesos. Y la suma de los costos indirectos será de 69.599.815 pesos. Acá hay algo muy particular que debemos comprender. Cuando hacemos costeo ABC, no estamos desapareciendo costos indirectos, simplemente los estamos discriminando entre cada una de las actividades que los componen. Sin embargo, este valor que tenemos acá de 69.599.815 no es igual al valor que teníamos al principio del enunciado de 72 millones de pesos. ¿Dónde creen que puede estar esa diferencia de los valores? Porque este valor no nos dio exactamente igual al valor que teníamos al principio, si la idea de esta estrategia es que los costos estén discriminados, pero deben ser los mismos. La respuesta, chicos, es que recordemos que la excelente gestión que nosotros hicimos nos permitió tener unos costos que generalmente son clasificados como indirectos como costos directos. Y nos referimos a los costos de diseño, que es la suma de 1.500.000 más 900.000. Si a ese valor le sumamos 69.599.815 pesos, tendremos nuevamente los 72 millones de pesos que al principio del enunciado nos decían que corresponden a los costos indirectos. Esto ha sido todo, chicos, por la sesión del día de hoy. Recuerden preparar sus dudas, inquietudes o observaciones para nuestra próxima sesión sincrónica.